¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Guadalupe Radio presenta la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu programa Bajo tu manto, la serie. Aquí en Guadalupe Radio, soy el Padre Roberto Figueroa y estoy muy contento nuevamente de estar aquí contigo para compartir el acontecimiento guadalupano. Así es, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Aquello que aconteció del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y ya en estos capítulos estamos platicando del acontecimiento, las apariciones. Pues ya hemos platicado en otro momento acerca de la preparación para este suceso tan maravilloso e increíble en la historia de México y en la historia, obviamente, de la Iglesia, puesto que las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe no es algo que se reduce a una nación, a un pueblo, sino es algo que surge desde aquí, como lo veremos el día de hoy, pero es para que se extienda a las más variadas estirpes, quienes amen, busquen e invoquen a Nuestra Señora, a nuestra patroncita de Guadalupe. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo interesantísimo. Sucedió el 9 de diciembre de 1531 y es ella la que se presenta como la verdadera Madre de Dios, como la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Y cuál es su deseo? De eso vamos a platicar. ¿Qué es lo que ella quiso? Es interesante que en el acontecimiento guadalupano, en las apariciones en el Cerro del Tepeyac en 1531, ella inmediatamente diera a conocer cuál era su deseo, su voluntad, puesto que en otras apariciones se tardó, si lo queremos decir de esa manera, María Santísima en revelar esto. ¿Qué es lo que ella quería? ¿Cuál cosa deseaba? ¿Qué es lo que ella pretendía al hacerse presente en ese lugar, ya sea en Francia, ya sea en Portugal o en algún otro lugar? Aquí, en México, inmediatamente a los pocos minutos de entablar ya el diálogo con Juan Diego, Santa María de Guadalupe le expresa que mucho desea que en el llano del Cerrillo se le construya su casita sagrada. Ese es en parte el gran deseo. Platicaremos de más cosas, pero en esencia lo que ella quiere es que se construya su casita sagrada. Platicaremos más adelante sobre este punto tan importante. El 9 de diciembre, Santa María de Guadalupe se aparece por primera vez en la madrugada a Juan Diego. Inmediatamente Juan Diego la identifica, como tú ya lo sabes. Ella, como quiera, entabla este diálogo. Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Voy a tu casita de Tlatelolco a escuchar a quienes son las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, nuestros muy amados sacerdotes. Y es entonces que ella se presenta. Antes de hablar acerca de esta presentación de la Santísima Virgen María, quiero recordarte que al final ella le dirá a Juan Diego que deberá de contarle al obispo puntualmente, o sea, palabra por palabra, todo lo que ha visto, todo lo que ha oído, todo lo que ha admirado. Él tendrá que ser fiel a esta manifestación de la Santísima Virgen María en cuanto a imagen y en cuanto a la palabra. Es extraño que si Juan Diego ya la identificó, como quiera ella se presente. Pero a la luz de este mandato será necesario que Nuestra Señora del Cielo
le dé este mensaje a Juan Diego para que él se lo transmita al obispo. Si le va a contar lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha admirado, y tendrá que ser fiel a esto, Juan Diego, para que no quede esto en algo superficial o en algo subjetivo, que no quede en una sola interpretación de él, de que es la Madre de Dios por cómo se viste, por cómo ella trae su vestido, su manto y todos los demás signos que seguramente estaban en su vestido en cuanto a las flores, la cinta y todo lo demás. Es importante que Santa María de Guadalupe le descubra a Juan Diego quién es directamente. Y así lo hace. Sábelo. Ten por cierto, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, quien tiene el honor y la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cerca y del junto, el dueño del cielo y de la tierra. Ella está utilizando estos títulos, que son 4, que ordinariamente se le adjudicaban a Ometeotl, este Dios dual, primigenio, que está en el contexto de ser el Dios único dentro de la mentalidad tolteca y que por lo mismo Juan Diego conocía perfectamente como indígena antes de convertirse al cristianismo. Estos títulos que nos señalan por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cerca y del junto, es decir, el que está en todas partes, el dueño del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor. Él tiene autoridad sobre todas las cosas, lo visible y lo invisible. Todo aquello que ha sido creado, Ometeotl tendría esta autoridad. Obviamente que cuando se aparece la Santísima Virgen María y utiliza estos 4 títulos, que como tú ya bien sabes, el 4 era un número importantísimo por los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, las 4 eras pasadas, los 4 elementos esenciales de la vida, tierra, aire, agua, fuego. Los 4 títulos no es para señalarnos por parte de Santa María de Guadalupe que Jesucristo es Ometeotl o que ella es la madre de Ometeotl. No hay sincretismo en esto, no hay confusión de ideas, ni tampoco relación de divinidades, pues Jesucristo no tiene nada que ver, absolutamente nada, con Ometeotl. Mientras Ometeotl era, en la mentalidad tolteca, un Dios lejano, un Dios que sí ha hecho todas las cosas, pero se ha desinteresado de la creación. En pocas palabras, las personas no le importan, la creación no le interesa, él vive en otro mundo y le interesan otras cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios tremendamente comprometido con la humanidad, a tal grado que se ha sacrificado a sí mismo, se ha entregado en la cruz, como bien lo dice el Señor: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, tengo el poder para darla y tengo también el poder para tomarla de nuevo. Es Jesucristo quien, haciendo, como dice el apóstol San Pablo, a un lado sus prerrogativas divinas, toma la condición de esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, en el himno cristológico. Es Jesús, Dios completamente comprometido. ¿Qué sí hace Santa María de Guadalupe? Toma los títulos. Aquí no hay sincretismo, porque no está tomando a la divinidad, está tomando los atributos, que son atributos generales, que se pueden encontrar también en otras culturas. Un Dios todopoderoso, pues se encuentra en diferentes culturas. Un Dios omnipresente se puede encontrar en otras culturas. Un Dios omnisciente, que todo lo sabe, se puede encontrar en otras culturas. El título en sí solamente es un atributo. Estos títulos que utiliza Santa María de Guadalupe son un punto de referencia y de conexión, de semilla del verbo,
para que nosotros entendamos cómo Dios nuestro Señor ha estado presente en las culturas prehispánicas mexicanas desde muchísimo tiempo atrás. Cómo la semilla del verbo, Dios fue sembrando su palabra en estos pueblos mexicanos muy antiguos, y recientemente Él también siguió sembrando esa semilla para que lo que ellos han creído por mucho tiempo, lo que ellos han pensado por muchos años y que está muy arraigado y que forma parte esencial de su cultura, es el verdaderísimo, con V mayúscula, Dios quien lo sembró, quien lo puso, para que cuando sucediera el acontecimiento guadalupano, el mensaje de nuestra Reina del Cielo entrara como cuchillo en mantequilla, como cuchillo caliente en mantequilla, así entrando la evangelización y el evangelio, pero de una manera extraordinaria en todos estos pueblos, y así sea más fácil la aceptación del evangelio, cosa que no sucedía antes, como bien lo dice Fray Toribio de Benavente Motolinia, que los primeros 5 años fueron años fríos, nadie se quería convertir por diferentes razones, pero llega Nuestra Señora del Cielo cuando está empezando a ponerse un poquito verde las ramitas, cuando ya verdece la fe, ahí llega Santa María de Guadalupe para ocasionar una gran explosión en referencia al mensaje del evangelio, a la presencia de su Hijo nuestro Señor Jesucristo en estas tierras, y después de aquí para todas partes en el continente. Y ella será nombrada entonces Reina de México y Emperatriz de América y de las Filipinas. De modo que al presentarse así como la Madre del verdadero Dios, utilizando estos títulos que se le daban a Ometeotl, inmediatamente pasa a decir cuál es su deseo, ya que salió de sus labios, ya no es una interpretación de Juan Diego, salió de sus mismos labios. ¿Quién es ella? Es la Madre del verdaderísimo Dios. Mientras en otras apariciones había un tiempo largo para saber quién era quien se aparecía, en este caso la Virgen María, en el acontecimiento guadalupano, al empezar el diálogo, ella se da a conocer, abriendo sus labios, ella manifiesta quién es, e inmediatamente pasa a decirnos qué es lo que quiere. Y mucho deseo que en el llano del Cerrillo me construyan, me levanten mi casita sagrada. Ese es el deseo. ¿Por qué en el llano? ¿Por qué no en la punta? Tú sabes que la raíz es muy importante para los pueblos prehispánicos. Era fundamental. Por eso el verdaderísimo o arraigadísimo Dios, Neli, verdad, viene de la palabra nelilistli, arraigamiento. La verdad es algo que está arraigado, que tiene que ver con la raíz, amarrado a la tierra, difícil de poder arrancar porque está firmemente agarrado a la tierra. Así es la verdad, y así es la sabiduría, y así son las tradiciones. Por eso la casita sagrada tiene que levantarse en el llano, en la parte de abajo, donde se siembra, donde están las raíces, porque este nuevo pueblo, y de eso platicaremos ahorita más adelante, este nuevo pueblo tiene que surgir con firmeza, con raíz, con arraigo. No es un invento de alguien, no es una ocurrencia de algún indígena, y mucho menos una ocurrencia de algún español, pues si era difícil aceptar el evangelio, pues de esta manera todavía más. Es el deseo de Dios. El arraigo no está en la antigüedad aquí en la tierra. El arraigo está en el deseo de Dios, que esta construcción tiene como motivo el deseo de Dios. Es el Señor quien por medio de Santa María de Guadalupe nos dice que quiere llegar y estar aquí y quedarse aquí con nosotros y con su Santísima Madre, obviamente. Por esto se va a construir en el llano
porque se construye no desde la perspectiva europea, porque si hubiera sido desde la perspectiva europea, se hubiera construido definitivamente en la punta, para que la gente pueda contemplar el templo, tenga el punto de referencia y pueda acudir y se vea el templo de diferentes lugares, y además por estar tan cerca del lago de Texcoco, donde había muchas inundaciones cuando las lluvias eran frecuentes, se subía el agua a lo que era esa parte donde se vino a construir después la ermita, pues hubieran construido el templo en la punta. Sin embargo, no era el deseo de Nuestra Señora del Cielo de que el templo se construyera en la punta, sino en el llano, porque está el deseo dentro de la mentalidad prehispánica. Y todavía más, nunca se ha construido un templo en el Tepeyac donde va a estar Santa María de Guadalupe para que se quede en la punta. Nunca. Todos los templos que se van a construir serán en el llano del Cerrillo. Tanto la ermita construida por Fray Juan de Zumárraga, como también la construida por Alonso de Montúfar, como después el artesonado, como después será lo que nosotros llamamos la Basílica Antigua, que ahora es el Templo Expiatorio, como lo que llamamos ahora la Basílica Nueva, que se terminó en el año de 1976, todos estos templos donde ha estado la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se han construido en el llano del cerro, no en la punta. La iglesia que está en la punta del cerro, en el cerro del Tepeyac, esa capilla se construyó en el siglo XVIII para recordar que ahí estuvo Santa María de Guadalupe en 3 ocasiones, y también que ahí se dio el milagro de las flores que cortó Juan Diego el 12 de diciembre. Por eso se le llamó por un tiempo la iglesia, la capilla de las flores. Ahí es donde se dio el gran milagro el 12 de diciembre, en donde Juan Diego corta estas flores llenas de rocío, de frescura, llenas, por qué no decirlo, del amor de Dios nuestro Señor, que portará como mensaje Juan Diego el 12 de diciembre. Pero ahí no estuvo la imagen de Nuestra Señora, sino solamente en la parte de abajo. ¿Y por qué una casita sagrada? Porque la insistencia de Nuestra Señora del Cielo en que se construyera un templo, puesto que en otros lugares también lo ha pedido. ¿Cuál es la diferencia de los otros lugares a que lo pida en México? ¿Y cuál es el motivo por que Santa María de Guadalupe haya insistido en que se construya una casita sagrada, un templo? Porque, como tú bien sabes, agua y cerro, este difracismo, agua y cerro significa pueblo, civilización. Cuando se llegaba a un lugar para establecerse y construirse un pueblo, una civilización, lo que se hacía era construir un templo. Tú construyes un templo y construyes un nuevo pueblo. Tú destruyes un templo y se destruye ese pueblo. Así es que el templo era lo que daba sentido de pertenencia y también identidad al pueblo, a la civilización. Si ella está pidiendo que se levante una casita sagrada, no está pidiendo solamente que se construya una iglesia, pues iglesias ya había, tanto hacia el sur como hacia el noreste, como al noroeste, ya había iglesias en todo lo que era esa zona del Valle de México. ¿Para qué otra iglesia más? Pues es que no se trata solamente de iglesias, no se trata solamente de templos, de paredes. Ella quiere que se construya una casita sagrada. Quiere que se construya una casita sagrada, es decir, un pueblo, una nueva civilización. Y este pueblo, esta civilización va a tener arraigo. Y el arraigo es porque Dios lo quiere. La casita va a ser para ella. ¿Para qué va a querer esa casita? ¿Para qué se va a dar esa casita? De eso platicaremos un poco más adelante, pero es interesantísimo. ¿Por qué ella quiere esa casita y por qué la insistencia? De eso platicaremos más adelante.
Santa María de Guadalupe está expresando cuál es su deseo: que se construya una casita sagrada, una civilización, un pueblo que tenga arraigo, y el arraigo lo da precisamente el mismo Dios. La casita sagrada es importante porque ella no viene solamente a que se construya un templo para que se celebre la misa. Ella quiere el templo para quedarse. Esto es lo interesante y esta es la diferencia de esta aparición a todas las demás apariciones. Puesto que primero, en la aparición, Santa María de Guadalupe trae al niño Jesús en su vientre, por eso su vientre está abultado. Y el segundo dato interesantísimo, y al pedir la casita sagrada, porque ahorita hablaremos para qué quiere que se construya la casita sagrada, si nos alcanza el programa, si no en el siguiente programa. Ella quiere quedarse en esas tierras. Ella quiere tener este punto de referencia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede uno afirmar eso? ¿Por qué no decirlo también de otro lugar u otra aparición? La razón es muy sencilla. La explicación es muy obvia y estoy seguro que tú ya lo sabes. Exacto, la imagen. Por la imagen impresa nos damos cuenta que ella no vino a visitar a México ni a los pueblos indígenas. Ella vino a quedarse en estas tierras. Si ella solamente hubiera construido esta iglesia, esta ermita o un templo, pues hubiera pasado como muchos otros lugares de devoción. Pero el dejarnos su imagen estampada en la tilma de San Juan Diego ya nos habla de algo mucho más grande y más profundo. Y es aquí donde tenemos que recordar otra vez la frase del Papa Benedicto XIV. No ha hecho con otra nación cosa igual. Citando el Papa el Salmo 147, versículo 20, tenemos que decir con él, no ha hecho con otra nación cosa igual. Se ha aparecido en diferentes lugares, pero al dejarnos su imagen amada, tuvo una distinción muy especial para el pueblo mexicano. Y no nos dejó un recuerdito, no nos dejó un detalle, no nos dejó solamente un regalo, no, nos dejó su presencia. Que esto es infinitamente valioso, que ella misma se haya querido quedar. No estoy diciendo que en la imagen adentro de la tilma esté metida ella, definitivamente no, sé que sonaría muy absurdo, pero la tilma de Juan Diego, con la imagen impresa de Santa María de Guadalupe, que durante más de 490 años ha estado impresa ahí y no se ha borrado, no se ha difuminado, no ha desaparecido la imagen, nos está hablando de una situación y una realidad sin precedentes, ni antes ni después. Por eso afirmamos que el acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora, son un hito en la historia tanto de la Iglesia como de la humanidad. ¿Por qué? Porque definitivamente es un punto de partida, es un punto de referencia y de ahí para muchas otras cosas más. Dentro de una de esas cosas es su presencia permanente. No solamente estamos hablando con la imagen impresa de Santa María de Guadalupe de un milagro permanente. Como bien sabemos, Dios ha hecho muchos milagros, los ha hecho Él mismo o por intercesión de la Virgen María o algún santo, pero en este acontecimiento, a diferencia de otros milagros que suceden y se acaban, que se dan y se terminan, este milagro tiene una prolongación. Es como el milagro de los milagros eucarísticos, en donde todavía podemos contemplar ese milagro, el del Anciano, el de Orvieto, el de otros lugares más, el de Siena. Pues hay otros milagros eucarísticos en donde la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía está ahí, porque la Eucaristía, la hostia, no ha dejado de serlo. No ha dejado de tener todas las condiciones para que sea pan y por lo mismo la presencia de Cristo no ha desaparecido.
Lo mismo en la imagen. En la tilma de San Juan Diego, ahí está presente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y ahí se manifiesta esta palabra escrita de una manera muy especial, plasmada como imagen, en donde nos dice: esta es mi casa. Aquí es donde yo vivo, aquí es donde yo habito, y desde aquí muestro todo mi amor persona. De eso precisamente platicaremos en el siguiente capítulo de Bajo tu manto, la serie. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio.